ecosofía andina, es decir, es un saber sobre el medio ambiente. Es ese saber que tiene que ver con las relaciones a muy largo plazo de nuestras acciones, y luego una antropología andina, el ser humano como parte del universo y no solamente como parte de la humanidad, o sea, el ser humano no solo como integrante de una raza escogida que sería la humanidad entre todos los animales de la tierra, sino, como dice Esterman, el ser humano como un puente celebratorio entre la humanidad y Dios, entre la deidad y la tierra. Y aunque a ustedes les parezca esto muy poético, pero poco concreto, no hay duda, estimado público, de que hay una base interesante. Quisiera mencionarles lo que Esterman dice que es el principio fundamental de la filosofía andina. Esterman contrapone la filosofía andina a toda la filosofía occidental, como si la filosofía occidental fuese un todo compacto. Esa, creo yo, es la parte débil de la filosofía de Esterman. Él cree que la filosofía occidental es en el fondo algo así como Descartes y Bacon combinados y nada más. Él no ha visto a los pensadores críticos, jamás menciona a Nietzsche o a pensadores muy antiguos, pero de espíritu crítico como por ejemplo el gran Aristóteles. Él dice, el fundamento de la filosofía occidental es cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo. Y él dice, el principio de la filosofía andina es, porque cogito ergo sum es un presente de indicativo en tercera persona singular, es una sola persona que habla. ¿Ya? Perdón, no es tercera, en primera persona singular. Es una persona, el yo que habla. Yo pienso, luego yo existo. O sea, yo pienso, por ello yo existo. Esterman dice que el principio de la filosofía andina es un plural, es un nosotros que habla. Y aquí les voy a anotar lo que él dice. Celebramos ergo sumus, o sea, celebramos, nos alegramos y por lo tanto somos. A mí me parece que esta tendencia, estimado público, a reducir toda una filosofía, sea la andina o la occidental, a una sola frase, no hace justicia a la complejidad de una filosofía. Tanto en el caso andino como en el caso occidental, a mí me parece que estas frases suenan muy bien y sirven obviamente para explicar algo, eso sin duda, pero yo creo que no sirven para adentrarnos mucho en el tema. De todas maneras, la filosofía andina para Esterman es una filosofía celebratoria, o sea, estimado público, una filosofía que cree en el principio de la alegría fundamental que siente el ser humano que está unido a la naturaleza y que no quiere dominar. Esto a mí me parece muy interesante, aunque inexacto. Yo tengo el leve presentimiento que los andinos en general
constituyen comunidades donde, por ejemplo, la tristeza es un elemento muy fuerte, que no celebran una alegría, tanto que consuman mucho alcohol, que ya es algo muy interesante, es como un lubricante para alcanzar la alegría que no llega espontáneamente. Eso lo ha visto muy bien Alcides Arguedas, y por eso su obra Pedro, el pueblo enfermo, jamás va a ser popular en este país, porque su teoría, basada en datos empíricos del consumo de alcohol, es una relación muy interesante la que hace Arguedas sobre el consumo de alcohol, es que nos dice, no, los andinos no pueden ser alegres si no hay un lubricante que facilite la salida de la alegría. En cambio, Esterman dice, los andinos son alegres por naturaleza. Es decir, la filosofía andina es la expresión de un pueblo celebratorio, alabatorio. Celebrar es algo similar a alabar, y ese pueblo lo que hace es celebrar la unidad que tiene con la naturaleza. Y esa unidad da naturalmente alegría, como todo proceso de vinculación. Aquí Esterman, estimado público, menciona algunos procesos vinculativos, por ejemplo, la unión entre hombre y mujer, etc. Pero a mí personalmente me parece que no son necesariamente tan alegres y tan festivos. Muchas veces esas uniones ocurren por necesidad fisiológica o en medio de un estado, podríamos decir, de violencia. Entonces no necesariamente es la celebración porque eso sería la unión entre hombre y mujer, la mejor demostración de la unidad entre el ser humano y la naturaleza. Yo creo, estimado público, que esto es mucha literatura. Son ideas clásicas desde hace miles de años, pero no necesariamente tienen que ver con la verdad filosófica. Pero de todas maneras hay que saber que Esterman dice, celebramos ergo sumus, o sea, porque celebramos y nos alegramos, por lo tanto somos en contraposición al cogito ergo sum, en singular, de Descartes. Lo importante para Esterman, estimado público, es la persona en plural, es un plural que habla y no un singular aislado. Eso también sería la muestra del núcleo de la filosofía andina, que tendría que ver con una revelación del poderío de la colectividad por encima, naturalmente, de anhelos y deseos particulares. Entonces sería antiparticularista, lo cual también, en vista de cómo se han desarrollado las comunidades indígenas en Bolivia y esa su muy curiosa afición al dinero, al éxito, a las riquezas y a los buenos negocios, también me parece algo dudoso. Yo, persona mucho más escéptica, creo que los indígenas en Bolivia son igual que en el resto del mundo, con los mismos deseos, muchas veces monstruosos, y con los mismos problemas. No creo que tengan nada de especial. Pero Esterman cree que hay evidentemente un espíritu colectivo celebratorio, alabatorio, alegre, una base, estimado público, de encuentro permanente, de unión permanente con la naturaleza, y él cree también que esta unión permanente con la naturaleza crea una armonía con la misma y no una dominación. En todos los libros de Esterman, estimado público, y Esterman ha vivido largamente en Bolivia, no he encontrado ni una sola mención al problema del narcotráfico,
a la dedicación comercial de los aymaras contemporáneos, a las habilidades políticas de los mismos. En fin, no he encontrado problemas de la vida cotidiana tratados filosóficamente en las obras de Esterman. Yo creo que es una clásica, en el mejor sentido, obra filosófica. Él, de todo lo que ha observado y mirado, él ha hecho un extracto, una abstracción filosófica, donde naturalmente la vida cotidiana, sus problemas, el narcotráfico, todas las burradas, quedan naturalmente excluidas de la gran reflexión que él hace. Entonces, claro, él puede hablar de la antropología filosófica andina, de todas esas maravillas, porque él hace abstracción de todos los fenómenos negativos de la vida cotidiana. Por ejemplo, él dice: lo negativo de la filosofía occidental es que ésta privilegia exclusivamente la experiencia regulada y controlada racionalmente de los individuos. O sea, privilegia el racionalismo de los individuos y las expresiones manifestadas en un lenguaje estandarizado, normado, generalmente escrito, permitido solo por la tradición intelectual, desechando todo acceso, todo camino, todo procedimiento no permitido por la tradición occidental. La filosofía andina, en cambio, sería, según Esterman, una filosofía, cito textualmente, rumiante. Rumiar, ustedes saben, es una actividad que hacen, por ejemplo, las vacas. Hay un género entre nuestros hermanos animales, las vacas y no sé quiénes más pertenecen al género de los rumiantes, que tienen una digestión muy lenta y que por lo tanto rumian, es decir, vuelven a mascar y a remascar el mismo trozo de comida durante horas. Los pastos seguramente exigen que se los trate así. Entonces dice Esterman, repitiendo a Friedrich Nietzsche, la filosofía rumiante de los indígenas produce textos que son originales porque parten del trabajo gástrico elemental, que es el intercambio inmediato con la naturaleza. Los andinos, dice Esterman, positivamente, no producen textos sobre textos como los occidentales, que solamente discuten sobre otros textos y esos textos a su vez se refieren a otros textos, sino que la filosofía andina tiene que ver directamente, como son rumiantes, según Esterman, tiene que ver directamente con el intercambio metabólico inmediato con la naturaleza. Cito textualmente a esta: la filosofía andina es ante todo una filosofía vivencial de primera mano, sin recurrir a tiempos y a autores de otras épocas, en contacto directo con la realidad multifacética, vivida, pensada y rumiada en los Andes. La filosofía andina, por lo tanto, es multicultural. Ha integrado la historia de todo el pasado, y esto es muy bonito, no es lo que Esterman también ha visto cosas muy positivas. Y esta historia ha integrado no el odio y el rencor, sino el olvido y la supresión de lo negativo, lo cual no está mal, ¿no es cierto? Ahora, eso de la supresión de lo negativo sería totalmente anti-hegeliano, y por lo tanto suprimir lo negativo no siempre es bueno. Él suprime, por ejemplo,
el narcotráfico y otras habilidades de los pueblos indígenas completamente de su análisis, lo cual no me parece mal. Pero una historia, estimado público, que está basada en el olvido de los agravios, me parece que como idea por lo menos es discutible, no quiere decir que sea aceptable, pero naturalmente discutible. Él dice, es una opción la filosofía andina por los explotados de la tierra. En eso se parece a la filosofía de la liberación. Es una opción por los hechos y las ideas descuidadas y despreciadas por la cultura occidental y por todos los conceptos, como la armonía con la naturaleza, que a los occidentales les parecen de segunda categoría o simplemente impensables. Y aquí hay algo que va a gustar a las chicas. La filosofía andina es una filosofía abierta claramente al feminismo, según es la primera filosofía a nivel mundial que está totalmente abierta al feminismo, a los sentimientos femeninos, a las intuiciones de las mujeres, a los símbolos y a las analogías femeninas. De estas últimas, Sterman dice que son expresiones más femeninas y por lo tanto más valiosas que la espada de la razón masculina. La razón masculina sería algo que corta y penetra. En cambio, la razón femenina sería algo que olvida los agravios, ama y perdona. Lo cual no está mal como idea general, no está mal. Entonces, estimado público, aquí tenemos realmente ideas muy interesantes que no son obviamente definitivas, pero nos obligan a repensar nuestros conceptos. Sterman dice, la filosofía andina es un modo de pensar y sentir ginosófico. Voy a anotar esta palabra de origen griego. Es un modo de pensar y sentir ginosófico, la prevalencia de una racionalidad femenina, esto les va a encantar, a la cual le pertenece el futuro. Porque si hay un futuro para la humanidad, no es el futuro de querer producir y dominar a la naturaleza, sino a largo plazo de tratar de vivir con ella. Y eso sería un principio femenino. Entonces, la filosofía andina tiene una capacidad de síntesis, de establecer relaciones y articulaciones, de mediaciones y conjunciones como algo típico femenino. No sé qué dirán aquí las damas que están muy calladitas hoy día, pero, estimado público, yo creo que aquí hay un elemento que por lo menos ellas deberían pensar, si existe ese elemento ginosófico en la filosofía andina. Y esto también nos lleva a la pregunta si hay algo realmente así como una racionalidad femenina diferente a la masculina. A ver, usted que es experto por lo menos en temas de acercamiento al otro género, ¿qué piensa